Muy buenas noches amigas, muy buenas noches amigos. Les saluda Víctor Manuel Pineda. Estamos en una emisión más de Sin Tabú. Vamos a un día como hoy, compañeros en producción, ¿les parece? Vamos entonces a conocer esos hechos que marcaron la historia. Es cortito el de hoy, solo tenemos una efemérides. Adelante. Es una efemérides, pero muy importante y está cerquita de nuestro país, ahí en Guatemala. Un día como hoy, en 1543, los españoles fundaron el pueblo de Antigua, Guatemala, que fungió como capital de Centroamérica. Una ciudad impresionante. Allá nos sintonizan en Guatemala, este país hermano. Así que para todos nuestros amigos guatemaltecos, bueno pues... Vamos a quien sí nosotros le abrimos las puertas de este programa y con toda la satisfacción del mundo. ¿Y por qué? Porque le tenemos mucho cariño, aprecio, admiración también y consideración. Es al psicólogo que nos acompaña hoy aquí en Sin Tabú esta noche, al licenciado Rafael Mejía y Perdomo. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias. Gracias a ti por considerarme y estar de nuevo aquí en el programa. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Mejor que ayer? Mejor que ayer y listos para mañana. Esa es la actitud. ¿Cómo se nota cuando alguien está alegre, contento, satisfecho, con optimismo, con la energía positiva? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque sí, la vida es así, hay que hacer cosas. Correcto. ¿Ah? Lo más triste que puede un individuo hacer es nada. ¿Qué hacen? Estáticos. Nada. ¿Qué está haciendo? Nada. No diga eso, diga descansando, relajándome, pero no diga nada. Qué triste, ¿eh? Sí. ¿Ah? No sé por qué estoy hablando de eso hoy. Frustrante, mucha gente hace eso. Pero bueno, son situaciones de la vida. Hoy es un tema muy interesante, licenciado, porque muchas veces no comprendemos qué es lo que sucede con nosotros mismos a veces, o qué nos sucedió a nosotros en algún momento de nuestra vida. Esta es una fase, es cuestiones de la edad. Quien no ha visto la página de Facebook todavía estará diciendo, ¿de qué está hablando Víctor Manuel con el licenciado ahora? Pues hoy vamos a platicar acerca del por qué nosotros a veces nos sentimos atraídos hacia personas del mismo sexo. Suele suceder, claro, más comúnmente de lo que pensamos. Se habla en estadísticas de un 10 a un 12% de la población en general. O sea que de cada 100, estaríamos hablando que 10, 12 personas pudieran tener alguna orientación distinta a la heterosexual. O sea, ahí solo quedarían la homosexual o la bisexual. Ahora, yo tenía esa pregunta porque... hemos conocido personas y vamos a hablar así como platicaríamos con los amigos. Estos temas se deben de tratar de una manera con profesionales, por supuesto, para entendernos mejor como seres humanos, como miembros de una sociedad que es cambiante. Al fin y al cabo, el mundo avanza con una velocidad vertiginosa y no comprendemos a veces qué sucede. Y a veces no nos comprendemos nosotros actualmente o no nos supimos comprender en algún momento de nuestra vida. Esto de sentir atracción por personas del mismo sexo puede suceder a cualquier edad de nuestra existencia o es más común. Esa es una buena pregunta, ya es una pregunta teórica, ¿verdad? Antes que contestarte esa pregunta, si se da en una edad o en una fase, como tú decías al inicio, sería importante aclarar algunas instrucciones, creo yo, previas para los televidentes que nos van a sintonizar la noche de hoy. Uno, no vamos a hablar aquí con el espectro, ¿verdad?, o con el aura religiosa, sino que tendríamos que tener una mente más abierta, porque no vamos a verlo desde el punto de vista pecaminoso, no vamos a verlo desde el punto de vista de la estigmatización que existe, y tenemos que hablar de una realidad que existe. O sea, ya la gente no puede preguntarse cómo vamos a evitar, cómo vamos a eliminar, sino que es cómo vamos a aceptar esta realidad con la que vivimos. Existen solo dos tipos de géneros,
pero orientaciones sí hay más de 2. Y en la actualidad tenemos la mujer que es muy femenina y tenemos una mujer que ya no tiene tantas preferencias o intereses femeninos. Y tenemos un hombre que ya no es predominantemente machista, sino que puede tener otros instintos más desarrollados que el mismo machismo. Entonces, cuando tú me preguntabas al inicio si es una fase y si hay una edad, la respuesta es sí. En una de las explicaciones que vamos a poner en una de las diapositivas que vamos a mostrar en el transcurso del programa, vamos a explicar lo que son las fases de desarrollo psicosexual y en las 2 principales fases donde más puede repercutir el tema de la orientación sexual. Pero ya el tema del deseo y la atracción hacia personas de mi mismo sexo o del sexo opuesto siempre se va a dar al inicio de la pubertad y en la adolescencia. Y antes de que entremos ya ahí con las diapositivas y demás ya de la exposición per se, quisiera que nos explicara entonces aquellas etapas de la niñez, porque también nosotros vemos y cuando estamos a cierta edad, y es normal, entre comillas normal, porque ahora hay mucha susceptibilidad en la sociedad. Todos pasamos por una edad, cuando estamos en la escuela, donde las niñas no quieren saber nada de niños, ni los niños quieren saber nada de niños, de niñas. Se tapan los ojos cuando ven las escenas de besos. Le preguntan, ¿te gusta tal niña? No, que no sé cuál niña. Explícanos un poquito desde entonces, porque para que entendamos, pues, porque a veces y le damos ahí entraría ya, teóricamente, la parte de la etapa fálica, que es la tercera fase de las etapas de desarrollo sexual. En la etapa fálica, que se puede dar de los 4 años y medio a los 6 años. Esa etapa, en primer lugar, se le llama la etapa 1 de la masturbación infantil, que a esa edad es normal ver a un niño haciendo movimientos copulatorios, rozándose, excitando, para lograr una erección, y él se alegra al ver ese efecto. Es normal a esa edad ver una niña explorar su genital, sensaciones, brinquitos, fritos, pero los papás o las mamás que no sabemos de eso, o nos da miedo, entonces suelte ahí, deje eso. No se toca. Vienen los temores, ¿será que vio algo? ¿Será que alguien me la está tocando? ¿Será que alguien me lo está tocando? Entonces, normalmente cuando nosotros interrumpimos una fase de desarrollo, causamos lo que se llama una fijación, cuando interrumpimos o cuando la damos en exceso. Entonces estos niños llegan a tener en esa misma fase el que tú recuerdas, el complejo de Edipo y el de Electra. Entonces, míticamente, ideológicamente, el complejo de Edipo justifica la atracción del sexo opuesto, en el que el niño siente atracción hacia la mamá y celos o rivalidad hacia el papá. Y la niña, en el complejo de Electra, atracción hacia el papá y celos o rivalidad hacia la mamá. ¿Qué pasa en ese niño? En ese niño, como ve al papá como un enemigo, ve al papá como un enemigo, como su rival, entonces ahí puede ir desarrollando una imagen que él lo que quiere es la atracción de la mamá. Pero como no lo logra, al que idealiza, al que rivaliza, entonces es al padre. El complejo de Edipo pudiera considerarse como una fijación. También en esta fase se da, en la etapa anal, se da el famoso complejo de castración, que es cuando el niño tiene el temor de que pierda su miembro al ver que la otra niña tiene otro miembro y que no es igual que el de uno. Entonces pueden ser complejos frustrados o un complejo de Edipo inverso. Al no poder alcanzar a mi madre, porque mi padre me obstaculizó, entonces mejor voy a lograr a alguien que se asemeje a mi padre, del mismo género que yo lo respete, que yo lo teme, que yo lo idolatre, y como es del género masculino, se va por una orientación homosexual inconscientemente, ¿verdad? Pero esas son algunas de las fases que vamos a profundizar más para irle dando más forma y más lógica al sentido. Le hice esa pregunta porque era de una manera así como cronológica para entender un poquito más y mejor algunas circunstancias de las que vamos a hablar. Correcto. Ya con propiedad. Sí. Vamos a hacer una pausa en este momento, ya calentamos un poquito los motores, ya prendimos las luces del tablero ahí en los hogares y ya sabemos de qué tema vamos a hablar, y como dijo el licenciado Rafael Mejía, tenemos que despojarnos de esos tabúes
o de esos esquemas, o de esos velos y de esas viseras que, por aspectos religiosos y culturales, a veces nosotros mismos intensificamos porque no queremos infringir algunos muros que nos han puesto. Pausa y volvemos en Sin Tabú, aquí a través de Canal 6 Internacional. Ahí está el tema en pantalla, entendiendo la atracción hacia el mismo sexo. Nuestros amigos televidentes. Él está consciente que yo aquí tenía... Que pidan la canción y nosotros la cantamos. Tenía otro tema, ¿cierto? Sí, claro, y yo, bueno, hacemos eco de las solicitudes de nuestra teleaudiencia. Así que, licenciado, somos todo oídos. Bueno, no sé si vamos a poder iniciar con algunas de las diapositivas, como para ir rompiendo y abriendo la brecha del tema. Una de las primeras diapositivas que vamos a mostrar en la pantalla habla de dos preguntas, ¿verdad? O dos pensamientos iniciales. Uno, lo que popularmente la gente expresa, si los homosexuales nacen o se hacen. Esa es una pregunta que mucha gente ha tratado de darle una respuesta. Y la segunda es la que está en la franja azul, etapa en la que desarrolla más esta orientación, que tú ya lo habías tocado al inicio. La primera, donde se dice nace o se hacen, hay distintas teorías. Teorías de psiquiatras, teorías de psicólogos, teorías de sociólogos, teorías de incluso economistas, teorías de historiadores, de antropólogos sociales, pero muchos de estos siempre repercuten en la misma respuesta. Hay factores biológicos que van a estar presentes, sí, especialmente algunos originados en lo que se conoce como el sistema límbico, que está ubicado casi donde nosotros tenemos en la parte del oído externo. Entonces ahí hay algunas glándulas, algunas partes del cerebro, el hipotálamo, la líbido, la amígdala, no estas amígdalas, sino que hay una amígdala cerebral, y estas son las que secretan las hormonas por medio de las gónadas, y las gónadas, tanto en el hombre como en la mujer, serían los testículos o los ovarios y las hormonas que cada uno de estas gónadas secretan, ¿verdad? En este caso estamos hablando de la testosterona, la progesterona y otras hormonas. Puede ser influenciado por el entorno. La pregunta que hace la gente, una persona que se cría solo con mujeres, ¿se va a hacer homosexual? Todo homosexual se hizo porque fue abusado. Todo homosexual tuvo que haber sido tocado, ¿verdad? Estimulado. Y ahí donde hay preguntas y respuestas concretas. Un niño puede ser hijo único y el papá murió y solo quedó con la mamá, la abuela, la tía y la vecina y la cuñada y la sobrinita. ¿Se va a hacer homosexual por eso? Rotundamente no. Lo que puede incidir ahí es que un niño idolatrice el hecho de que vea a una mujer muy bonita, que la ve que se arregla, fantasea con eso. Incluso hay un error muy común que es el que los papás quieren una hija y el hijo nace varón. Y hay papás que incluso llegan a vestir a sus hijos, los peinan, les toman fotografías para ver cómo se hubiera visto. Entonces el tema de fantasear, que es el deseo tanto en el adulto que quería a esta niña, como en el niño que ve a su mujer, a su mamá que es guapa, que es preciosa, entonces viene aquella fantasía porque yo me quiero ver igual. Ahí es donde puede influenciar el criarse con personas del género opuesto. Si una persona abusada sexualmente, sea un infante o un adolescente, que eso ya es tema incluso del tema penal, forense y criminología, una parte es lo que se llama estimulación sexual precoz, una cosa es lo que se llama abuso sexual y otra cosa es lo que ya entra como violación. En lo que se considera estimulación sexual precoz es cuando solo se estimula, mayormente dicho, la zona erógena o genital de una persona. Sea una mujer que puede estimular a un niño, sea un hombre que puede estimular a una niña, frotarla, tocarla. O un niño. O un niño, ¿verdad? Entonces, ¿eso puede repercutir en qué sentido? Cuando una niña o un niño está siendo estimulado reiteradas veces por una persona adulta o por un niño mayor a él y la someten a no digas nada, esto tiene que quedar entre nosotros, no digas nada, esto tiene que quedar entre nosotros y después salen a jugar y después van a comer y después van a la iglesia y después van a jugar y a comer, la niña va viendo esa conducta o el niño como algo normal. Y mientras no lo perciba como algo prohibido, lo normal tú lo vas a tolerar y lo vas a aceptar.
hasta cuando las personas van desarrollando, ya le van explicando, no, al baño de niñas solo entran las niñas, al baño de niños entran los niños. Usted nadie tiene que tocarle su partecita, ni usted tiene que dejarse que nadie le pida tocar la parte de nadie. Entonces las niñas van diciéndose y se van preguntando, y los niños, ¿por qué a mí de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 años, mi tío, mi hermano, mi primo, me hacía que yo le hiciera eso? Y al tema del abuso sexual per se, sí puede influir en qué manera, a veces tú recuerdas el síndrome de la persona secuestrada, que después siente confinidad, del síndrome de Estocolmo, gracias. Eso puede pasar con la persona que se siente abusada y lo ve desde este punto de vista. Prefiero pertenecer solo a esta persona, que aunque me lastimó y me ultrajó, pero que sea solo él, a correr el riesgo de que me ultrajen o me maltraten otras personas. Entonces, eso es como un síndrome de Estocolmo idealizado desde el punto de vista sexual en un infante. Luego, lo de si nacen en la parte biológica, vamos a ver, por ejemplo, trastornos de dismórficos corporales que pueden influir en el desarrollo hormonal, las fases de desarrollo, el entorno, el machismo que generalmente en estos países latinos y pasionales lo genera la misma mujer. Y la parte de la segunda franja, etapa en que se desarrolla más esta orientación, lo hablamos que era más en las etapas de desarrollo sexual de Freud, en la etapa genital, que estamos hablando ya, iniciando la pubertad y el desarrollo de la vida sexual. Pues entonces sí tenemos que tener claros esos conceptos para poder ir avanzando, ¿no? Correcto. Si no lo tenemos claro, pues ahí están los números de teléfono, aparecerán en pantalla más adelante para que puedan hacer sus consultas y a través del WhatsApp o la página de Facebook. Un tema que, como lo dijo usted al principio, ha sido llevado, traído, vuelto a llevar y vuelto a traer desde diferentes puntos de vista. Sí. El suyo es el psicológico. Su especialidad es psicología. Lo que sí tenemos que tener claro es que tenemos que tener una mente abierta para poder asimilar toda esa información que nos pueda llegar. Correcto. Y poder aplicar los conocimientos o el discernimiento para poder determinar ciertas circunstancias. Correcto. Y al final es aceptar, porque aquí nadie está para cambiar a ningún ser humano. Más bien el único derecho universal que vamos a aplicar la noche de hoy con este tema es que todo ser humano tiene derecho a ser feliz, independientemente de la orientación que elija. Y el ser humano tiene el derecho a ser... Sin hablar del aspecto religioso de lo que estamos hablando. Sin hablar del aspecto religioso, la persona tiene el derecho a ser feliz sin importar la orientación sexual que elija, con el consentimiento de su familia o sin el consentimiento de su familia. Al final la persona es un ser sexuado desde su concepción y él es el que va a decidir, en base a sus decisiones, las acciones que se le vengan o que dejen. ¿Verdad? Entonces es un tipo de sabia humildad. No podemos entrar tanto en solo remarcar una palabra, solo remarcar una frase. No nos podemos quedar lastimosamente con una sola teoría, correcto, pero no va a alcanzar el tiempo ni los conocimientos de los dos juntos para indagar todas las teorías que han existido sobre este tema. Por eso lo mencionábamos. Tenemos otras diapositivas que podemos compartir. Sí. Creo que la segunda... Continuemos, compañero. Bueno, está la consulta por ahí. Y lo que mencionábamos al inicio del programa, ¿no? La situación de la religión, etcétera, etcétera. Bueno, en nuestros países también eso está muy arraigado y a veces eso también nos frena un poquito en ampliar un poquito nuestra mente para poder entender un poco más las circunstancias de la vida, ¿no? Y aceptarlo. Porque siempre que lo leamos o lo discutamos desde el punto de vista religioso, siempre se va a tratar de cambiar a la persona, ¿verdad? De corregirlo, porque lo ven como un error, lo ven como algo no concebido por Dios y lo ven como algo que va a ser rechazado. Entonces el Génesis 1:16, el Levíticos, que ya son lecturas que las conocemos, siempre va a limitar el hecho de creer que, bueno, antes fíjate que se hablaba de la piedra de la locura, cuando la gente tenía alucinaciones o delirios, entonces con un torniquete le abrían el cráneo y le buscaban una piedrita y tocaban algo duro y decían, esta es la piedrita, y la jalaban. Y a saber qué parte del lóbulo frontal o occipital estaban jalando. Y con el tema de la homosexualidad también la gente ha tenido ese tabú de no aceptarlo. Entonces, por eso lo mencionamos al inicio. Nosotros estamos aquí para hablar del tema como una realidad, como algo que tenemos que aceptar. Van a haber hombres, van a haber mujeres y van a haber personas de la diversidad sexual. Y ahora hay otros
no cientos, pero sí hay un par de más denominaciones de los metrosexuales, de los intersexuales, de las personas que tienen diferentes prácticas. Y cuando la persona escribía ahí lo de las orientaciones, solo hay que recordar que el tema de la homosexualidad se miraba como un trastorno mental antes de 1989, porque se realizó la asamblea anual en la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, donde se decidió quitar del DSM-4, que es el manual de estadísticas y de trastornos mentales, y se dejaron solo esas 3 orientaciones: homosexual, bisexual y heterosexual. Y se crearon otros trastornos de conducta sexual, por ejemplo, las parafilias, los voyeristas, los fetichistas, los exhibicionistas, el sadomasoquismo, el masoquismo y otras prácticas ahí, la zoofilia, que eso se puede tomar como una patología porque entra dentro de las parafilias. Pero la homosexualidad, la bisexualidad y la heterosexualidad quedaron como los 3 caminos, las 3 orientaciones que la persona puede elegir. Hicimos la salvedad de que no estábamos tocando el tema religioso. Y estamos tocando. Para eso tal vez invitar a alguien. El programa es sin tabú, sí. Al fin y al cabo. ¿Tú has invitado a algún sacerdote alguna vez al programa? Sí, claro que sí. Han venido sacerdotes y han venido también pastores evangélicos al programa. Y hablaron de sexualidad entre ellos. Okay. Entonces, tenemos que ser así. Claro. Medio de comunicación no quiere decir de que estemos satanizando nada, ni que estamos nosotros promoviendo X o Y cosas. Estamos hablando, informando, orientando en lo que se puede, abriendo nuestra mente para poder ampliar nuestros conocimientos y nuestra comprensión dentro de nuestras sociedades, que al fin y al cabo eso es lo que sucede. Nosotros no tenemos por qué estar juzgando a nadie si al fin y al cabo somos seres humanos y nadie es santo sobre esta tierra. Correcto. Y si hablamos desde el punto de vista psicológico en este caso, pues nosotros lo menos que podemos hacer es verlo desde el punto de vista psicológico. Que tampoco somos santos, ¿verdad? Y recibir la información desde el punto de vista psicológico. La gente cree que el psicólogo no se equivoca, no se deprime, no se enoja. Y no, los psicólogos, incluso yo soy mecha corta, ¿verdad? A mí rapidito me buscan, rapidito me encuentran. Licenciado, de lo que se trata en la vida es de eso precisamente, de que si nosotros tenemos alguna información que compartir, pues si usted tiene un líder espiritual por ahí, platíquelo con él. Correcto. Esa es decisión suya. Si estamos en una sociedad en la que podemos hacer ese tipo de consultas también a nuestros líderes religiosos, sea de la denominación que sea. Se supone que un líder religioso no tiene por qué estar cerrado ante una consulta de un feligrés, ¿cierto? Y es más, el tema de las orientaciones sexuales distintas se da también incluso en religiosos. Pues sí. No se habla de eso, otra cosa. Esta diapositiva que tenemos aquí, que habla de la sexualidad, hablamos todos esos temas: la orientación, las actitudes, el sexo, los hijos, el placer, la parte moral, las caricias, que es un conjunto de temas que se van a ir evacuando conforme la edad, conforme el entorno social, conforme las actitudes. Esta diapositiva alude a todos los factores externos que ahora estamos viviendo, que pueden influir, ¿verdad?, en inclinar una orientación o unas preferencias de un niño, de un infante, de un adolescente hacia su mismo sexo o el sexo opuesto. Y la siguiente diapositiva es ya los puntos más torales de esta exposición. 1. La adolescencia comienza con la pubertad, que es en la transformación, tanto en el niño como en la niña. En la niña hablamos de la menarquía, en el niño hablamos de la polución, y ahí es donde empieza ya la excitación. Transformación de un niño a un adolescente, el sistema límbico, que lo hablaba anteriormente, especialmente la glándula denominada del hipotálamo, reactiva la reactivación del eje hipotalámico y estimula las gónadas, los testículos o los ovarios en la mujer, inicia el impulso o la tensión sexual. Mira qué importante ese cuarto punto, Víctor, porque en el impulso o la tensión sexual es donde la niña o el niño va a aprender a canalizar su sexualidad en cuanto al tema de la excitación. Pero ahí lo que tiene en cuenta estudiar o conversar es por medio de qué se estimula a la persona. Si es por un medio de pornografía, si es ahora por la lectura de libros eróticos, si es por una película, si es por una conversación, si es por la música, si es por cualquier medio que me crea ese impulso. Luego están estas 3 fases. Primero existe la excitación de la persona, luego la fantasía, que es lo que promueve el deseo,
y luego la necesidad, que es hacia lo que yo me siento inclinado o inclinada. Y la última, que es la que yo voy a profundizar más, el análisis de las etapas de desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, o algunos le llamamos Papá Freud. Si pasan a la siguiente diapositiva, las personas esperamos que en su televisor lo vean mejor. En esta, aquí. La primera etapa, que es la etapa oral, esto es muy importante que los televidentes escuchen y le pongan atención, especialmente los que tenemos hijos entre esas edades de los 0 meses de nacidos a los 12, 13 años. La etapa oral, la zona erógena es la boca y se da del nacimiento a los 12 o 18 meses. Se dice que el interés es la gratificación oral, el chupar, el comer o el morder. Es cuando los niños todos se lo llevan a la boca. Si esa etapa, que es también donde los niños reciben la lactancia materna, no hay lactancia materna, es hijo de una madre que no le gusta lactar en lugares públicos, prohíbe, limita o disminuye ese placer que va a recibir vía oral, entonces el niño o la niña sufre lo que se llama una fijación. O que no pudo no pudo recibir ese placer. Sufrió una fijación una fijación, una interrupción de ese placer. Entonces en el adulto se va a convertir esos adultos que andan mordiendo los tapones de lápices, esos adultos que se comen las uñas, los que se chupan los dedos, que se van a dormir con una almohadita, haciendo cariñito, tienen una sábana. Incluso esas personas pueden llegar a desarrollar más placer en practicar un sexo oral que un sexo coital. Y se va a fijar de los 0 meses a los 18 meses. La etapa anal aquí sí tiene un fuerte componente en una orientación homosexual. La etapa anal es de los 12 meses a los 18 meses hasta los 3 años. La zona erógena, se entiende, es el ano y los esfínteres. Es cuando la persona aprende a expeler o a retener las heces fecales, la aceptación de las exigencias sociales relativas al control del esfínter. ¿Qué pasa? Los niños tienen temor a veces del inodoro, no quieren hacer, a veces hacen en otros lugares, atrás de un closet, atrás de una puerta, y los papás castigan. El niño se quiso limpiar él solo y en vez de limpiarse ensució todo el baño. Entonces los papás o las mamás castigan. Ahí crean una fijación, crean una interrupción de esa fase. Entonces el niño en la adultez puede desarrollar el placer por ser muy ordenado o por ser muy desordenado, por ser muy limpio o por ser muy sucio. ¿Qué pasa en la etapa anal? Las personas pueden llegar a desarrollar cierto complejo narcisista. Me veo demasiado bonito, me veo demasiado limpio. Entonces idealizo mi cuerpo, idealizo mi zona erógena, en ese caso mi ano, mi pene, mi sexualidad. Entonces, al entrar en ese entorno narcisista, la persona dice, me veo tan bonito que yo solo me puedo comparar o me veo atraído por otro igual de bonito que yo. Soy tan limpio, soy tan ordenado que solo puedo sentir atracción por otro ser humano, varón o mujer, en este caso el que se inclina por la homosexualidad, igual de ordenado, bonito, limpio como yo. Y la etapa fálica, que es la que tiene en el tercer nivel, de los 3 a los 5, a veces hasta 6 años y medio, puede llegar a tener intereses por el complejo de Edipo, ya dijimos que era la atracción por el padre, celos hacia la madre, o el complejo de Electra, la niña siente atracción por el padre, celos hacia la madre. En esa etapa fálica, de los 3 a los 6 años, se desarrolla en esa etapa lo que se llama la masturbación infantil, y ahí lo que cuenta es que si el niño en esa etapa fálica sintió atracción hacia su madre y aversión o celos hacia su papá, al final se vuelve un complejo edípico no resuelto o un complejo edípico invertido. En vez de seguir idolatrando a mi mamá, como mi papá fue tan fuerte, como mi papá fue tan impositivo, entonces mejor me dejo atraer por otra imagen masculina de poder, como lo fue mi papá. Y la etapa de latencia y la genital es cuando ya se va dando lo del tema del desarrollo, más en preocupaciones sexuales, casi sin importancia en la latencia, y en la genital ya es la entrada a la pubertad o a la adolescencia. Entonces, la segunda etapa y la tercera, la anal y la fálica, bueno, en algún punto incluso la oral, son de las que pueden tener más repercusión desde el punto de vista psicológico, basándonos en las teorías freudianas, que era por idiosincrasia un psicólogo sexuado, ¿verdad? Él todo lo relacionaba con sexo, los sueños, los tamaños, los colores, los placeres, todo era todo sexo.
Ahí creo que podemos entrar en algún tipo de conversación o preguntas con los televidentes. Problemas del ciclo de vida y disfunción. Sí, aunque algunas familias lidian continuamente con los problemas durante toda su vida, otros solo experimentan dificultades durante ciertos periodos del ciclo de vida. Por ejemplo, queremos que nuestros hijos se definan en su sexualidad entre los 10 y los 15. Y si no se definen a esa edad, entonces tenemos un problema. Queremos que a esa edad juegue fútbol, se rasure, use ropa cuadriculada, tenga su candado, y si no hace eso ya lo vemos raro, lo rechazamos, y muchos padres incluso corren a sus hijos. Hay padres que aceptan hijos alcohólicos o drogadictos. Lo que muchos padres no aceptan son hijos homosexuales. Y eso lo veamos desde el punto de vista espiritual, religioso, psicológico, teológico, sociológico, no, el padre estaría cometiendo un error. Una familia está sujeta a la presión interna de los cambios en el desarrollo de sus propios integrantes y los subsistemas y las presiones externas de las que exigen en el ambiente donde vive el niño. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuántos niños viven en un entorno de una familia biparental? Que hay una mamá y un papá. Los contamos con las manos del dedo. ¿Verdad? ¿Cuántos niños viven en una familia monoparental, viviendo solo con un padre? Es la mayoría. Entonces, cuando los niños no tienen esa imagen a quién seguir, a quién imitar, no ven ese ejemplo de qué es correcto hacer en un hombre, qué es correcto hacer en una mujer, combinar esos intereses, esos quehaceres, entonces se van estigmatizando y levantando esas barreras. Vos sos el niño, vos no puedes entrar a la cocina, cuando los mejores chefs son varones. Vos sos la niña, no puedes estudiar ingeniería, cuando ahora las directoras o jefas de departamento en algunas universidades son ingenieras mujeres. Entonces, es un tema tabú. El concepto de familia ha cambiado muchísimo desde hace un buen tiempo también. Es el segundo punto ahí, es estable y es cambiante. Cambia a medida, cambia la sociedad, porque ahora hablamos que normalmente la familia hondureña se está dirigiendo por la madre soltera. La mano de obra, el 65% está sostenido por la madre soltera. Entonces tenemos que darle importancia y ojalá que muchos de los televidentes sean mamás solteras o no, pero que tengan en cuenta de que no es tanto lo que pueden hacer para cambiar a un hijo en su sexualidad, sino que pueden orientar, pero mi principal propósito es que la gente, después de haber escuchado el día de hoy el tema, tenga la facilidad para aceptar al ser humano tal y como es y no impongamos versículos o no impongamos nuestras teorías, nuestras creencias en las decisiones que un ser humano vaya a tomar para sí mismo. Podemos, no sé si minimizarla. Por ejemplo. Vamos, sí, podemos avanzar un poquito ahí. No, la anterior teníamos varios puntos ahí adicionales abajo todavía. Sirve para la protección psicosocial de sus miembros, la acomodación en una cultura y la transmisión de esa cultura. Por eso, por ejemplo, la cultura, tú aquí vas a ver una cultura muy estereotipada en cuanto a las prácticas de orientaciones sexuales. Yo tengo un paciente que ya tiene 22 años y lo que él más anhela es irse a España. ¿Y por qué España? Si no es España, es los Estados Unidos, preferiblemente San Francisco, licenciado. ¿Por qué? Porque yo ahí tengo amigos, familiares que se han casado con personas de su mismo sexo. No tiene que irse a otro país, una persona para sentirse libre. Y aún yéndose a Alaska se puede ir, no se va a sentir libre si no se abre y no se acepta él mismo. Por eso es aquella frase, quienes salen del closet y quienes no. ¿Por qué hemos esquematizado esa imagen de un closet? Un closet es reducido, un closet es oscuro, un closet tú guardas las cosas que vas a usar después. Hasta la misma palabra gay, antes es una persona que es alegre. Sí. Así era. Cuando se decía una persona es gay, es una persona alegre. Sí. Ahora gay es... muy jovial. Ahora gay es relacionado a homosexualidad. Sí. ¿Será que la gente tiene claro la diferencia porque algunos denominan homosexual, otros gay, otras lesbianas? ¿Tú has escuchado eso? Sí, porque algunas personas se refieren a homosexual. No, yo no soy homosexual, soy gay. ¿Verdad? O yo no soy homosexual, yo soy lesbiana, dice una mujer. Entonces, es el tema como cuando yo he trabajado con el tema de maras y pandillas, los de la MS, por ejemplo, se denominan mara y los de la 18 se denominan pandilla. Yo les digo, los dos están confundidos. ¿Verdad? Pandilla es cualquier grupo de personas de 2 o más miembros que se reúnen en un fin jovial de los del mismo equipo, del mismo partido, en la esquina, pero ya una mara o una pandilla es una mara es la que se reúne con fines delictivos. Entonces sería lo mismo una mara MS, lo mismo una mara 18.
¿Sería lo mismo decir homosexual a alguien del género femenino, decir homosexual a alguien del género masculino? ¿Sería lo mismo utilizar la palabra gay en el hombre o en la mujer, y lesbiana solo se limita al género femenino? Pero es una cuestión de conceptos. Exactamente, y la palabra no era precisamente en su etimología así, era diferente. Bueno, ¿nos corresponde hacer una pausa en este momento? ¿O tenemos más diapositivas por ahí? Hay más, pero creo Tenemos más diapositivas por ahí, si podemos, las podemos seguir compartiendo. Aunque el tiempo nos marca ahorita hacer una pausa para retornar y, bueno, ya abrir nuestras líneas telefónicas y nuestros amigos televidentes, bueno, amigas y amigos, porque hasta en eso estamos ahí a veces, cuando nosotros decimos amigos, ya, ¿por qué no dice amigas? No, hombre, si cuando uno dice amigos es incluyente, estamos hablando hombres y mujeres. A usted que nos sintoniza, si usted que nos sintoniza quiere utilizar las líneas telefónicas para consultas a nuestro invitado esta noche, pues nosotros lo haremos inmediatamente al volver de nuestra pausa. El 2550-5009 y 2550-5013. Esas son las líneas telefónicas que están habilitadas. Y bueno, al WhatsApp también nos puede enviar comentarios o consultas si usted así lo estima conveniente, que es el 9696-0007. Está con nosotros nuestro invitado de hoy, el psicólogo Rafael Mejía Perdomo. Bien, continuamos en Sin Tabú. Estamos en vivo desde nuestros estudios en San Pedro Sula, capital industrial de Honduras, con el psicólogo Rafael Mejía, y ya están nuestras líneas telefónicas habilitadas, 2550-5013 y 2550-5009. Ahí estamos, así está. Y pues el WhatsApp sigue habilitado solamente para mensajes. No llame al WhatsApp, llame a los teléfonos que están en pantalla, que son los teléfonos de nuestras líneas fijas aquí en nuestro estudio. Así que ya vamos a darle pase de inmediato a Carlos desde Roatán. Carlos, muy buenas noches, le escuchamos. Carlos desde Roatán. Buenas noches. Buenas noches. Sí, saludos a ustedes ahí, pues, a todos ustedes, y muchas gracias por la oportunidad. Yo quería preguntarle, tengo 17 años y estoy experimentando confusión en mis sentimientos, y quería que ustedes me pueden, pues, más que todo el psicólogo, y cómo puedo saber si tengo una atracción hacia otro hombre, porque yo no siento ganas de estar con una mujer, y cuando estoy con mis amigos les noto sus rasgos físicos y todo eso. Entonces, ¿cómo puedo saber si soy un homosexual o si soy un hombre derecho? ¿Qué edad tiene Carlos? Nos fue la llamada en este momento. Bueno. 17, dijo, adolescente. Okay. Bueno, vamos a ver más adelante uno de los test de personalidad que, a mi juicio, y yo soy un fiel defensor de él, el test se llama el MMPI, Inventario Multifásico de la Personalidad Minnesota. Hay un MMPI que se denomina MMPI A, que es para adolescentes de 10 o 11 a 18 años, aplicándolo con el psicólogo, y el de adultos arriba de 18 años se llama MMPI 2. Le recomiendo yo a Carlos, si allá en Roatán hay psicólogos, yo tengo el contacto de 2 colegas, se los puedo mandar al final del programa, que viene una diapositiva donde está mi celular. Sería importante que él se hiciera una evaluación psicodiagnóstica con el MMPI, porque ahí él va a medir científicamente cómo está su nivel de masculinidad. Si un hombre sale alto en ese rasgo, que es el número 5, masculinidad o femineidad, si un hombre sale alto significa elevada tendencia a una homosexualidad o rechazo al patrón machista tradicional. Y si un hombre sale muy abajo en ese rasgo, entre más abajo, más machista. Bueno, tenemos a Carmen desde Salamá, en Olancho. Muy buenas noches, Carmen. Le escucha el licenciado Rafael Mejía. Adelante. Ay, me siento tan feliz.
escucharlo, mirarlo, porque soy fiel a su programa y estoy frente a tele y me siento muy, muy orgullosa en todos sus aspectos, cómo le habla, cómo dirige y como todo. Lo único que le admiro mucho y le tengo una gran simpatía, pero lo miro más guapo cuando anda retirado y cuando anda con la barba, porque me hace más viejo. Que la barba te ve más bien. Ah, bueno, perfecto. Ay, sí. Esta se rasura, Carmencita, así que no hay problema. Hay solución para eso también. Gracias, Carmencita. ¿Alguna consulta para el licenciado Rafael? Ya me puso rojito. Ah, bueno, gracias, Carmen. Gracias. Bueno, ¿eh? Ya ves cómo se le echan el ojo de ahí. Ahí está. Otra cosa que le podemos recomendar a Carlos, cuando él decía de la confusión, la edad de él, sí, creo que en algún momento dijo 17 años, hay edades donde una persona puede tener ciertas prácticas homosexuales que son normales a esa edad. ¿Cuáles edades son esas? En la misma pubertad y adolescencia. Por ejemplo, los muchachos que se reunían a ver una película pornográfica, incluso hacían palomitas, jugaban naipes, jugaban uno y estaban viendo aquella película. Eso es una práctica homosexual normal o común a esa edad. Las niñas cuando desarrollan y viene su menarquía, ellas se miden el busto, ellas se lo tocan, ven quién tiene más vellos púbicos, ven quién tiene más pelitos, ven quién tiene el pezón invertido. Eso es una conducta homosexual común Ir al baño juntas a también, esa edad. ¿verdad? Los varones nos medíamos el pene con una verboja, A ver quién verboja. orinaba más Ahora fuerte, uno no hace eso. Entonces, él que ya tiene 17 años, que ya ha pasado todas esas conductas, cuando él habla de confusión, habría que ver cuál es el rol que él juega, en qué estado social se desenvuelve, si es padre, si es hijo, si es novio. Continuemos. Tenemos a Víctor, para darle paso a Víctor Flores desde acá, desde San Pedro, licenciado. Así que usted continúe con la respuesta, yo luego le doy el pase a la Ok. llamada. Víctor, muy buenas noches, le escuchamos. Adelante. Hola. Adelante. Hola. Yo la pregunta mía es, según nuestro diccionario, ¿qué significado tiene la palabra tabú? Tabú. Ok, perfecto, ¿no? Es válido. ¿Alguna consulta con referencia al tema, Víctor? Porque yo ese rótulo lo he mirado en partes donde va la gente a refrescarse. Bueno, no sé, tenemos problemas para escuchar aquí, pero bueno, vamos a solucionar eso. Es válido. Vamos a buscarle ahí el asunto también. Continuemos entonces, licenciado. Sí, porque es normal en alguna etapa de nuestra vida ¿Correcto? tener esas prácticas. Correcto. Ir al baño juntas, las muchachas. Y Hablamos detrás de cámara, en una de las pausas, porque hay personas que a edades mayores, ya casados, ya con hijos, se dan cuenta que no son felices con esa orientación y retoman otra preferencia y otra orientación. Quieren incluso cambiar de sexo. Hablábamos del caso de las hermanas, el caso del papá de las hermanas Kardashian, ¿verdad? Y otros famosos que han hecho eso. Hablábamos de, por ejemplo, Ricky Martin, que tuvo novia y ya después él se declara homosexual. El tema es que son fases donde la gente lo único que va explorando es su existencia. Y al no ir encontrando la felicidad en la existencia que había elegido inicialmente, entonces buscan otras orientaciones, toman otras decisiones para buscar otros caminos y de esa manera explorar diferentes sentimientos y emociones. es interesante cómo nosotros a veces nos complicamos, ¿verdad? Bueno, por la pregunta que hizo nuestro amigo Víctor Flores, tabú, ahí estamos, y estamos utilizando, mire, no es tanto yo soy poco para eso del Google y esas cuestiones, porque tampoco la Wikipedia y todas esas cosas, Sí. a veces, ¿verdad? Es cuestión de sentido común, pero bueno. Prohibición de hacer o decir algo determinado impuesto por ciertos respetos o prejuicios de carácter social o psicológico. Psicológicamente, ¿estará bien esta definición de tabú? ¿Mm? Puede ser. Prohibición de hacer o decir algo determinado impuesta por ciertos respetos o prejuicios de carácter social o psicológico. Los temas prohibidos o restringidos. Y el programa se llama Sin tabú.
sin esa restricción. Estamos hablando, ¿verdad?, de manera respetuosa. Yo siempre he observado el candado está abierto. En la U de la U de Sin Tabú, el candado está abierto. Sí. Tenemos una llamada desde Comayagüela, a Carlos. Carlitos, le escuchamos. Adelante con su consulta. Sí, buenas noches. Buenas noches. Dice que yo quería meterme en el tema religioso. La Biblia dice de que Dios hizo hombre, hombre y varón. Entonces, lo que yo quiero estar de que ustedes me dijeran, el tema que ustedes están tocando, ¿se hace o ya nace así? Yo le pregunto esto porque yo conozco niños que tal vez tienen 5 años y se les echa de ver que van a ser homosexuales. Entonces la pregunta es, si Dios dice de que hizo hombre o mujer, entonces se contradice, o cuál es el problema ahí. ¿Se hace o definitivamente nace así? Gracias, Carlos. Bueno, buenas noches. Gracias. Es válida la consulta y sí, claro, la referencia, ¿no? Porque al fin y al cabo somos... Pero igual hicimos la salvedad de que nosotros no estábamos hablando desde el punto de vista religioso, estábamos hablándolo desde el punto de vista psicológico. Sin embargo, estas marcos que la sociedad, la religión, etcétera, nos pone a pensar, y la consulta, la mención del amigo es válida. Al fin y al cabo somos creación de un mismo Dios. Correcto. Lo que pasa es que tenemos que tomar en cuenta de que los tiempos han cambiado. Aunque la Biblia sigue siendo la misma, la fe sigue siendo la misma, en algunas culturas ha crecido y en algunas culturas más bien ha declinado. Pero es importante saber de que Dios es un Dios de amor. Yo he tenido en mi consultorio, Víctor Manuel, personas incluso ateas, homosexuales, drogadictos, atendí varias prostitutas, un prostituto solamente, personas adictas, personas que han matado, personas que han estado presas. Y al final, si la gente busca corregir su camino, si la gente busca pedir un perdón, la sanación, que hablamos nosotros, esta liberación, yo creo que la mayoría de gente va a ir al cielo, ¿verdad? Y bueno, estamos tocando el tema desde el punto de vista psicológico. Tenemos otra llamada telefónica desde Olancho. Mari o Mario. Mari, buenas noches. Adelante. buenas noches. En primer lugar, un placer saludarlo. Me encantan mucho sus temas que usted entabla siempre ahí. Mi mamá y yo somos fieles admiradoras de usted. Gracias, Mari. Y lastimosamente aquí en Honduras, hablando de atracción del mismo sexo, es una discriminación total. O sea que yo pienso que los papás ya no tenemos culpa de eso. Sí. Y excelente tema el que usted está tocando, y soy su fiel admiradora. Gracias, Mari. Bendiciones para usted. Mil gracias. Saludos. Igual para usted y su familia. Gracias, Mari. Olancho, uno de los departamentos más bonitos del país. Los 18 son preciosos, pero bueno, de lo que se trata. Bueno, y en Olancho está el municipio más grande de Centroamérica, que es Catacamas. No se me vayan a ofender los de Juticalpa, ni de los otros municipios, pero Catacamas es un dato histórico. Y un Yo dato conocí curioso. hasta noviembre el año pasado. Precioso Catacamas. Y me gustó el trayecto de la ciudad. El municipio más grande de Centroamérica. Sí. Bonito. Bueno, licenciado, aquí están sus números telefónicos en pantalla. ¿Están correctos? 9986-9569. Sí, claro. Y la dirección está correcta. Clínica Médica Los Andes, consultorio 18. Sí. Rafael Mejía Perdomo. Yo agrego el otro porque yo conozco el otro apellido también. Especialista en psicología. Sí. Licenciado, mil gracias. ¿Alguna alocución final para nuestros amigos y amigas televidentes? Bueno, yo creo que un mensaje final, y para hacerlo íntegro, sería aconsejarle a la gente de que este tema de la sexualidad, el tema de la orientación sexual de los seres humanos, uno lo puede ver de diferentes matices. Uno lo puede ver desde el punto de vista profesional, uno lo puede ver desde el punto de vista fraternal entre hermanos, o desde el punto de vista paternal
con los que somos papás o las que son mamás. Uno, ¿qué haríamos si alguno de nuestros hijos elige una orientación de estas? ¿Qué haríamos si uno de nuestros hermanos o hermanas? ¿Qué haríamos si alguien cercano a nosotros? Se dice de que el 4% de las personas se ha visto involucrada en alguna situación donde la sexualidad o una orientación sexual distinta pudo haber encendido luces. Entonces, es importante que la gente estemos preparados para este tipo de situación. Yo aconsejo a la gente que los que no tienen la actitud suficiente para aceptar a las personas, tampoco tengan la actitud tan cerrada para solo criticarlas con el tema de la parte religiosa. Todos los seres humanos tienen derecho a respetarse, todos los seres humanos tienen derecho a tener su propia dignidad, a no violentárseles su derecho a la vida. Y hablo en esto porque no es justo que en un mundo creado, en este caso a imagen y semejanza de Dios, los seres humanos, unos seres humanos estén tomando las decisiones por Dios de matar a otras personas que hayan tomado decisiones distintas a las de ellos. No sabemos si son decisiones distintas al ser superior. Al final, solo las personas al final de sus días va a tener en cuenta si ha tenido una vida que se le han perdonado sus pecados y logra gratificarse de la vida eterna, o al final las personas van a pagar las consecuencias de sus actos. Yo soy un simple ser humano, un simple mortal, como dicen, pero en mi profesión, yo sí soy un profesional que acepto este tipo de orientaciones, que los recibo y trato de orientarles en lo que ellos tengan mayor tensión o algo, pero no trato de corregir a nadie con este tipo de orientación. Hay otros colegas, incluso algunos son de otras creencias religiosas, espirituales y todo eso. La frase aquí entra: yo respeto, pero no comparto algunas ideologías. Y con el tema de la homosexualidad es importante que la gente tenga en cuenta de que el ser humano, cuando ya es una persona madura, ya es una persona con un camino por recorrido, tiene derecho a elegir su propia orientación. Y bueno, el respeto, la consideración y la valoración. Nosotros tenemos que hacernos un análisis introspectivo primero y saber si hemos sido buenos seres humanos y cómo tratamos a los demás. Y recuerde siempre que nosotros debemos tratar a los demás como nosotros consideramos que nos merecemos ser tratados. Entonces, amigos y amigas, aquí no juzgamos a nadie, aquí nosotros lo que hacemos es llevarle a ustedes programas con información para que usted tenga la capacidad y el discernimiento y buscar ampliar esa información a través de los canales que usted considere pertinentes, religioso, psicológico, sociológico. De lo que se trata es de poner un tema sobre la mesa, a discutirlo de manera respetuosa y con mucha consideración para con nuestros prójimos, que al fin y al cabo somos seres humanos que estamos en esta pequeñita aldea global que se llama Tierra. Correcto. Y peor nosotros, en esta sociedad tan cerrada en la que estamos, que nos conocemos todos y todos estamos tratando de sobrevivir en el diario acontecer que nos toca aquí en nuestra Honduras.